Ya estamos con Andrea Yepes, a quien hemos invitado para conversar, hablar, para pensar en voz alta. Qué gusto tenerte acá, Andrea. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Orlando. Muy feliz, muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Primera pregunta. ¿Qué querías ser de grande? Sabes, esta es una cosa muy interesante. Yo creo que siempre supe que iba a hacer lo que hago, es decir, dedicarme a la estrategia política, a la política en general. Empecé muy pequeña, pero creo que, de hecho, empecé a los 9 años, concretamente. Y yo creo que desde muy chiquita sabíamos que iba a hacer eso, porque, digamos, presidenta del jardín de infantes ya era. Así que... ¿Y a los 9 años qué sucedió. pensabas sobre la política? En general creía que era una herramienta, sigo creyendo que es una herramienta de transformación social, pero en ese tiempo creía que todos pensaban lo mismo. Luego me di cuenta luego me di cuenta que para mucha gente la política es solamente una herramienta para cumplir sus intereses personales o los de su agenda, de su grupo financiero. ¿Y consideras que ya eres grande? No todavía. Te falta mucho todavía. No sé si tanto, Orlando, pero, ¿sabes? Creo, una de esas almas que se resiste a envejecer y me ha ayudado mucho en la vida porque sigo teniendo una buena interacción con otras generaciones como los centennials, precisamente porque me resisto a asumir que soy una millennial de los primeros años, y también con la generación de los alfas. Me entiendo súper bien. Quizá te diría que me entiendo mejor con los alfas que con los centennials. ¿Cuál es la característica que te hace más cercano a ellos? Yo, mi papá es ingeniero electrónico, mi mamá fue una de las primeras tecnólogas de sistemas, entonces yo crecí muy cercana a las computadoras y tuve acceso a internet muy chiquita. Entonces, cuando para los millennials era raro tener este acceso a internet, yo ya lo tenía y siento que tuve una infancia bastante similar a la de los alfas. Guardando las distancias, no había smartphones en mi tiempo, lógicamente, pero creo que por eso logramos una comprensión. Yo entiendo que nacieron en un ecosistema digital. Cuando te digo si te falta para ser grande, ¿qué crees que en ese lapso puede ocurrir en tu perspectiva de vida? ¿Crees que hay perspectivas de cambios por dónde se conducirían o te afirmas en lo que haces ahora? Sabes, Orlando, yo creo que voy a seguir haciendo política toda mi vida. Es algo que yo amo y creo que hay que entender la política no solamente como la oportunidad de ser candidato, sino como la oportunidad de opinar, de analizar, de estar todo el tiempo pendiente de lo que pasa. O sea, a mí sí me importa lo que pasa en este país y lo que la gente dice, hace y deja de hacer políticamente. Entonces, yo creo que crecer es cuando uno ya empieza a ver esto con menos pasión de la que te hace perder el control de tus emociones. Hay cosas que todavía me siguen molestando al punto de que yo... Te digo, he dejado de hablar con gente que hace política en este país por una decisión política. Pero espero madurar algún momento y tener un poco más de tolerancia. Y cuando mencionas la palabra pasión, ¿a qué te refieres? Porque para unos la pasión es salir a las calles, gritar, hacer discursos, etcétera. Pero para otros, por ejemplo, me incluyo ahí, disculpa que me ponga en primera persona, la pasión es, por ejemplo, leer sobre política. A mí me apasiona y ahora me apasionan las series políticas de Netflix, de Paramount o lo que sea. ¿Qué es para ti el apasionamiento en este sentido? Creo que cualquier cosa que te mueve las emociones es algo que te apasiona. Entonces, en mi caso, a mí la política me llega a causar muchísima alegría, mucha tristeza, mucha ira. Por eso entiendo que es un tema que verdaderamente me apasiona. Y, digamos, en tu caso es leyendo. También me ha pasado con series, no te creas. Sí he llorado con alguna serie política por ahí de la injusticia, pero... Claro. Creo que ojalá la política pudiera conmovernos a todos de ese nivel, porque creo que es la única manera de que termines involucrándote en el gobierno, al nivel que sea, hasta de tu barrio. ¿Viste House of Cards? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Te apasionó? Sí, digo esa porque es como la referencia que casi todo el mundo habla, pero hay otras que han salido a partir de ahí. Creo que es una serie muy interesante porque le permite a la gente no política vivir un poquito de lo que quienes hemos tenido la oportunidad de estar bastante más cerca hemos tenido que ver, tanto en bien y en mal. Claro. ¿Y Borgen? ¿Viste la serie Borgen? Sí, vi también. Esa es una mujer, además, es muy interesante, primera ministra, etcétera, etcétera. Lo que me llamó mucho la atención en esta serie, en Borgen, es cómo la política noruega es tan diferente. Es decir, hay cosas comunes, pero no sé si es que quienes hicieron la serie presentan unos escenas como unas proyecciones de escenarios complicadas que son un día en el municipio de Quito. Claro, sí, es verdad. O sea, toda la trama de Borgen en ciertos momentos llega a ser
terrible. La gente, me imagino que en otros países como, wow, cuánta corrupción, qué terrible. Eso es un día en un gobierno autónomo, descentralizado, parroquial aquí en Ecuador. Claro. Pero entonces, volviendo al tema del apasionamiento de la política, ¿dónde crees que te insertaste, te instalaste para pensar de otro modo la política? Porque te digo esto, porque normalmente se piensa lo que tú dices, la política es la candidatura, el partido político, pero yo me doy cuenta ya con más evidencia de que la política, primero que es un campo de trabajo, hay escuelas de formación, hay maestrías, hay doctorados en política. Acabo de reunirme con 2 amigos en Madrid y ellos están haciendo un doctorado en política y dice, no sé de qué va a vivir, pero me dicen, en Europa tengo trabajo, en América Latina no tendría. Es terrible, eso es terrible. Creo que a veces es el destino también. El involucramiento inicial, yo no sabía que era parte de una agenda política partidista, por ejemplo, sin serlo. Yo me involucro por primera vez en política en estas agendas de los derechos de niñez y adolescencia. Luego entendí que esto fue una de las iniciativas que emprendía Izquierda Democrática. Claro, hace muchos años. Hace mucho tiempo. Sí. Y que ellos intentaban como formar este grupo de niños, líderes, que luego iban a hacer política partidista, bla, bla. Entonces, fueron algunos pasitos que me fueron llevando. Pero, ¿sabes algo que a mí me marcó muchísimo? Es en 2000, no recuerdo, pero yo tenía como 15 años. O sea, entonces, hace poquito. Ni tanto. Y yo en ese tiempo estaba trabajando muy fuerte temas de activismo ecológico, transportes alternativos, bla, bla. Bueno, larga historia corta. Ganamos un premio internacional con mi equipo y fuimos a Suecia. Y en un taller nos pasan una hoja. Y en esa hoja teníamos 2 columnas. La una decía activista y la otra decía decisions maker en inglés, que significa el tomador de decisión. Entonces el taller se trataba de que tú escribas en la columna como activista qué querías que pase sobre transportes alternativos y qué querías que el tomador de decisión haga en función de lo que quieres. Y fue como una epifanía para mí porque entendí que el activista nunca tomaba la decisión. Me di cuenta que por más maravilloso que sea el sueño que tengas de activista, si un tomador de decisión no apoya tu idea, no puedes hacer la realidad. Y al mismo tiempo, cuando el activista pasa a ser el tomador de decisión, no hace todo lo que como activista exigía al tomador de decisión. Totalmente. Claro. Entonces, me di cuenta que la política tenía todas estas dimensiones. No era suficiente con soñar cosas que querías que cambien en el país, en el mundo, sino que tenías que involucrarte en la toma de decisiones. Así empiezo a dar como mis primeros pasos en el tema de la política más partidista, más electoral, pero claro, si estás muy chiquito y entras de ese mundo es una decepción asegurada, porque cualquier persona que tenga ese corazón de activista, que sueñe como un joven idealista, se va a dar en la cara con el sistema político como funciona. Pero ya de las condiciones del sistema, porque el sistema está más o menos planteado para la disputa. Pero una de las cosas que me preocupan siempre cuando hablamos de política es, la gente cree que además la política es cochina, corrupta, etcétera, pero también la parte apasionante de la política es cómo se analiza, cómo se percibe el comportamiento humano. ¿Cómo ves la diferencia entre el comportamiento de un político y el comportamiento de un activista, por ejemplo? Creo que el político mide una dimensión distinta del activista. El activista, y porque yo lo fui, puedo decirlo. Activista. Es decir, fui activista y luego estuve ya ejerciendo nunca en la política electoral como tal, aún. Creo que no es momento aún para mí. Pero sí muy cerca de tomadores de decisiones, tratando de guiar sus pasos. Entonces, yo te diría ya en la experiencia que la diferencia entre cómo ve la política un activista y cómo ve un tomador de decisión es este margen de lo posible. El activista dice, suspendamos todas las importaciones de plásticos del Ecuador. Pero el tomador de decisión tiene que... O no explotemos el Yasuní. Bueno, muchas cosas que el activismo dice desde el apasionamiento profundo por este ideal, pero sin tener en cuenta esta arista de lo práctico y lo posible. Además de que tú como tomador de decisión tienes que escuchar al activista, pero tienes que escuchar a 10 grupos más, los señores que venden fundos de plástico. Entonces, lamentablemente, puede ser que el tomador de decisión tenga la intención política de hacerlo, pero hay que pasar un proceso de que estas personas que venden plástico puedan cambiar a otro giro de negocio, etcétera. Entonces, toma un poco más de tiempo, incluso si existe la voluntad política. Entonces,
A veces el activismo, por el apasionamiento que conlleva, te implica que no veas el 100% del problema o el 100% del escenario, sino solamente tu interés y no este panorama súper amplio que es complicado de llevar, por más voluntad política que tú puedas tener. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción hasta ahora en la política? Ay, tantas. Pero la mayor, la que dices, de esa no vuelvo. Yo creo, y no te voy a dar nombres porque trato mejor, siempre mejor, de si no hay nada bueno que decir, es mejor callar y eso le haría muy bien a mucha gente. Sí, hoy vi justamente un escándalo de uno de los líderes de Izquierda Democrática que dice que las mujeres se tienen que quedar en la casa cocinando por poco y que por eso no hay mujeres en la política. Dios mío, claro. Para decir eso es mejor no hablar. No hablar, así es. Yo creo que creí muchísimo en la causa de una persona, en específico a quien acompañé. Yo creí que esta persona tenía un interés real de demostrarle al mundo que todas las personas, independientemente del estrato social del que vinieran o de la etnia a la que pertenecieran, pueden ser buenos gobernantes. Y luego entendí que esto era, que aunque yo me lo había creído y estaba tan cerca del proceso, era solamente marketing. Entonces fue una decepción muy grande para mí. Fue una decepción muy grande. El cómo, te digo, yo soy una defensora, pero en la única cosa que me considero radical es en la defensa de las causas indigenistas. Y por una casualidad, algún día tuve que preparar un trabajo muy grande sobre los derechos de los pueblos indígenas en el contexto del tema de la OIT y la consulta previa. Y entendí cosas muy profundas sobre por qué la causa y la lucha es de tanto tiempo y tan fuerte. Entonces, usar eso como una estrategia de marketing me parece muy poco ético. Perverso, además. Perverso. Porque además del colonialismo es una de las cosas más perversas que ha ocurrido en el mundo en general, no solamente en el Ecuador. Sí, te lo digo de corazón, fue la cosa más horrible que tuve que... Me estoy imaginando al personaje que no quiero mencionar, pero bueno. Sí, pero ver, tal vez sí. Cuando tú mencionas este asunto del apasionamiento, de la decepción, una de las cosas que a mí siempre me preocupan de la política es que la gente generalmente entra con mucho idealismo, poco a poco va aterrizando y llega a decir, esto es así es la política. ¿Cuánto pesa la realpolitik en la toma de decisiones de quién tú puedes asesorar o a quién puedes acompañar en un proceso de ejecución, de realización política? Un 60%. Ya. Yo te diría que hay gente con mucha capacidad y verdadera buena intención, pero que lamentablemente tiene que hacer política en un sistema que está corrompido desde su raíz. Es decir, que al llegar tiene que adaptar sus decisiones en un 60% a lo que este sistema le exige para poder subsistir políticamente. Entonces, eso es un sistema perverso en el que vivimos, pero la única manera, y en esto... Yo recuerdo siempre, hay un político que yo estimo muchísimo, que es Norman Wright. Es una persona que estimo mucho a nivel personal. Y recuerdo un discurso que él tuvo en la Asamblea Constituyente. Siempre lo recuerdo, siempre le recuerdo también. Sí, me acuerdo, yo estuve ahí. Se me fueron las lágrimas de ese fue día. Un discurso y fue en el momento de votar la Constitución. Fue. Y bueno, quienes lo oímos, esto es icónico. Entonces, él dijo una frase y decía, hay que infiltrarse por los vórtices y entrar. Entonces creo que cualquier persona que crea en la necesidad de hacer otra política, una nueva política, tiene que infiltrarse en ese sistema y tiene que transformarlo desde adentro. Entonces creo que muchos, y pienso que los millennials que hacemos política de corazón, estamos llamados un poco a esto que va a ser medio kamikaze. Nosotros tenemos que entrar en el sistema y tomar decisiones que no son políticamente aceptables para este sistema, con el riesgo de que nuestros mandatos sean cortos, de levantarnos muchas cosas en contra, para que las generaciones que vienen después puedan hacer política buena, de verdad. Pero, Andrea, una de las cosas que a mí me ha pasado, le pasa a mucha gente, es que la política te abre amistades, te abre contactos, te abre relaciones. A veces en el ejercicio mismo puedes viajar, ir a conferencias, etcétera, pero también te ganas enemigos, te ganas adversarios, gente que sin conocerte te trata mal. ¿Cómo valorar eso y cómo procesar, además, para que eso no sea una condición de que te quedes quieta, te alejes de la política o te vuelvas como ellos? Creo que es importante lo que yo le llamo el cable a tierra. Muchos le llamamos el cable a tierra. Aunque te dediques a hacer empanadas, no todo el mundo le van a gustar tus empanadas, eso es así. Si te dedicas a hacer política, no todo el mundo va a votar por ti, no todo el mundo va a compartir tu opinión. Uno tiene que entrar
con una paz y con una solidez espiritual muy fuerte a la política, recordando de dónde viene, para qué está aquí, a quién responde y recordando quién es. Porque yo pensaría que la política es como esta cueva donde hay un montón de voces que te están diciendo cosas y puedes empezar a tener paranoia. Desde todos, nadie te quiere, todos te persiguen y la gente se vuelve loca. Entonces, este cable a tierra, mientras uno no tenga bien claro quién es, lo que quiere, y no tenga este cable a tierra, no debería hacer política aún. Esa es una de las razones por las que yo no he hecho política electoral aún. Yo estaba buscando partidista. Porque el poder seduce, enamora, el poder es lindo, es como una golosina, pues en pocas. Entonces, obviamente, tú no quieres dejar eso cuando lo tienes. Claro. Y tienes que tener algo que te recuerde quién eres de verdad, o te olvidas de quién eres simplemente. El día que tú ganas, tú puedes ser la persona más humilde del mundo. El día que ganas y tienes un puesto de mucho poder, al día siguiente te están golpeando y diciéndote, oye, tu primer Mercedes, mi avión privado para ti, no sé qué. Entonces la gente empieza a perder su norte. Mientras no tengas claro tu norte, tu objetivo, y mientras no tengas ese cable a tierra, sea tu familia, sea tu novio, tu perro, el bosque, lo que fuera, no deberías de hacer política. Creo que es la única manera de no perderse. Ahora que lo mencionas, me recuerda una frase de Frei Beto, que en alguna vez lo entrevisté y él me decía, la cabeza piensa según donde se pisa. Y eso me parece que coincide con esto en este momento. ¿Hasta dónde los políticos tienen la cabeza puesta donde pisan? Porque yo veo que incluso cuando ya comienzan a disputarse cuestiones de poder, se quedan en la disputa de poder y se olvidan de la gente. Eso es de las cosas más trágicas. Tienen la cabeza donde pisan y normalmente cuando empiezan a gobernar pisan en una nube y se desconectan de todo. Por eso el cable a tierra siempre tiene que estar presente. Yo no confío en el político que viene supuestamente de una base, gana y 2 meses después ya ni se acuerda de dónde viene. Porque hay algunos que ganan y de hecho vienen como representantes de... ¿Qué te digo? De cualquier territorio del Ecuador. Y luego empiezan a pasar más tiempo en Miami que en Ecuador. O a comprar ropa en Miami para decir que también, sí. Entonces, como que la ropa de Pelileo no sirviera. Exacto. Entonces, quiero decir, si tú estás electo asambleísta por el territorio que sea, tú no puedes desconectarte de ese territorio. Porque para empezar, en una lógica ideal, tú deberías llegar a ese espacio de representación porque representas a esa gente. Y si esta gente no está en contacto contigo, entonces, ¿cómo? Al final te estás representando tú a ti mismo. Esos son los problemas de la democracia en la forma en la que la vivimos. Tú mencionaste ahorita una palabra, cable a tierra, mi perro, la casa. ¿Con quién haces cable a tierra? ¿Qué es lo que te ata a la tierra para que seas consecuente con lo que estás diciendo? Para mí, mi familia. Yo siempre... tengo una brújula ahí. Mis papás son gente, los mejores que yo he conocido, los mejores seres humanos que yo he conocido. Y siempre que estoy empezando a sentir que se nubla el panorama, le recuerdo y me arraigo otra vez. Entonces, mi cable a tierra son ellos, es mi familia. Entonces, si es así, para cerrar esta primera parte, Andrea, la política, con lo que acabas de mencionar, tiene algunos condicionantes, es decir, la preparación, la formación, el contacto, la relación, etcétera. ¿Qué es lo que a ti te hace más auténticamente, Andrea, dentro de la política en estos momentos? Yo creo que en este último tiempo he hecho todo el esfuerzo que he podido por instaurar un estilo para hacer política y análisis político, que es, primero, contarle a la gente la verdad con manzanas. Entonces, creo que esos serían 2 elementos importantes. Yo hago porque es muy fácil, Orlando, para las personas que hacemos política y que tenemos una formación técnica en política, hablar al nivel del técnico. Entonces, que voto duro, que no sé qué voto blando, segmentación del territorio, no sé qué. Pero eso lo que hace es quitarle la oportunidad a la gente que es la usuaria, beneficiaria y afectada de la política, el poder hacer política. Creo que es una tarea cívica de quienes entendemos la política, hacerla comprensible para los demás. Entonces, esa es mi tarea y eso es lo que hago ahora. Vamos a hacer la pausa, entonces vamos a seguir conversando sobre política, pero algo muy particular, que es de Andrea. Ella tiene una cuenta de TikTok que la ve mucha gente, que la comenta mucha gente, y yo por supuesto soy su fanático. Gracias.
Y ya, estamos de vuelta con Andrea Yepes. Ella tiene una cuenta de TikTok, yo la sigo, mucha gente la sigue. Veo los comentarios de Andrea, no sé cuántos te agradan, cuántos te desagradan, pero tus comentarios son muy buenos, muy interesantes. ¿Qué valor le das al TikTok? ¿Por qué ese recurso para ti es muy importante? Y la otra pregunta que está ligada a esto es, ¿quién es Andrea Yepes en TikTok? Porque hay que hacer un nivel de actuación. Claro, totalmente. Sí. Eso es una cosa que a las generaciones jóvenes no les causa sorpresa, pero a las generaciones más adultas sí, porque piensan que es como tu cuenta oficial de yo soy la personalidad X. TikTok es un espacio donde la gente entra a relajarse, entra a scrollear una hora, a reírse un rato, a ver un baile y por ahí a enterarse de alguna cosa que le construya, una noticia científica, una noticia, educación en general. Entonces, ese es el momento en el que entra el segmento con el que yo trabajo, el segmento al que dirijo mi perfil. Entonces, ¿qué hago? Análisis político para chiqui babies, le llamo yo, que es una forma de decir que este es un análisis político direccionado para la gente a la que no le gusta la política y además que es muy joven, entonces tiene poco tiempo para enterarse de las cosas. Claro. Pero ahí actúas. Tienes que tener un nivel de actuación, hay un modo de mostrarse, un modo de manifestarse, de seducir a las personas que están viendo. En gran parte. ¿Cómo te preparas para eso? Afortunadamente, sabes, Orlando, yo creo que en la vida yo soy así, entonces soy bastante efusiva, las cosas me apasionan, como te decía, me suben, me bajan. Pero hay una cosa que sí hago y en lo que me preparo, yo tiendo a hablar mucho. Yeah. Si tú te sientas conmigo, podemos hablar 3 horas. Entonces, para mí es un verdadero reto poder decir lo que quiero decir en 1 minuto, en 2, en 3. Claro. Hice un resumen sobre el juicio político en 3 minutos. No sabe la gente lo que a mí me costó, porque tenía páginas y páginas de lo que quería decir. Yeah. Y tengo un buen amigo que es muy chiquito aún, pero va a ser un estratega digital impresionante. Y Martín me dijo, mira, escribe 5 páginas, pero luego coge párrafo por párrafo y ponle prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Y el video solamente prioridad 1. ¿Sabes cómo me cuesta los prioridad 4? Porque yo digo, es que esto también, sí, esta idea también, pero me toca cancelarla. Entonces, esa es la parte en la que yo más sufro, te diría, al hacer los videos, al tener. Y otra cosa, yo desde muy pequeña siempre tengo un lenguaje muy técnico, muy académico para expresarme. Es una cosa de mi personalidad. Pero no se nota. no estoy notando nada. He trabajado muchísimo en este último tiempo para poder comunicarme con las personas a las que no les gusta la política. Claro, precisamente. Claro. Pero en realidad, ¿en qué se parece la Andrea que tenemos aquí delante con la que aparece en TikTok? ¿Dónde está la diferencia o cómo te planteas esa distancia que hay que tomar? Hay que tomar de todas maneras. Aquí estamos conversando más ligeramente, pero cuando uno se monta en un personaje dentro de del TikTok, es otra cosa. Te diría yo que en TikTok soy bastante más amigable de lo que soy en persona. Esto de que hable poquito en realidad me cuesta un montón. Afortunadamente, y te digo esto, Orlando, mi personaje en TikTok no es tan distinto de mi personaje en la vida real porque así lo creé. Hay gente que en su TikTok hace humor, pero en la vida real es muy serio, se dedica a cosas muy académicas. Entonces, ya depende un poco de lo que cada cual decida en su rol. Sin embargo, te cuento por qué. Yo, un poquito después de la pandemia, empiezo a hacer a utilizar un poco más mi TikTok y empiezo a hacerlo como una pequeña tubo de ensayo. Lanzaba como cositas para probar, incluso después de yo tengo una agencia de asesoría política, entonces probaba cosas en mí para luego saber si funcionan o no en la política. Entonces yo quise y me puse tenía una tesis, entonces quise poner la prueba. ¿Cuánto puede crecer una cuenta de alguien que aborde temas políticos sin abusar del arquetipo del bufón? Normalmente la gente piensa que la única forma de crecer en TikTok es haciendo bromas, bailando, es decir, todo este tema de recreación payaso, pura y dura, ¿no? Yo quise hacer algo que no implique ese tipo ese arquetipo, a ver cuánto crece. Y me di cuenta que existía un mercado grande para ese tipo de contenido y que además no eran gente adulta, era gente muy joven. Entonces yo en las estadísticas en este momento de mis seguidores
tengo el 80% de mis seguidores están entre los 16 a los 34 años. ¿Y cómo procesas, manejas y además produces tu feminidad ahí? Porque yo lo voy a plantear, ahí hay una carga muy fuerte de feminidad, no digo de feminismo por si acaso, feminidad. Feminismo está bien, pero no estoy hablando de eso, de feminidad, porque efectivamente tu expresión, tu lenguaje, tus posturas son muy femeninas. Está intencionado, hasta dónde pesa el hecho de ser mujer para que tenga mejor impacto. Sabes, en TikTok la plataforma sí favorece, por ejemplo, si tú sales desmaquillado o me pasó una vez en un video, con gafas, salí una vez con gafas, TikTok me retuvo el video. ¿Ah, sí? Porque TikTok tiene un algoritmo súper desarrollado con un montón de criterios. Entonces TikTok te clasifica y, a ver, TikTok tiene una biometría de tu cara. Entonces, cualquier cambio que tú le hagas de tu cara, TikTok dice, espérate. Este no es. Este no es. Yo ya sé que con este producto, la cara de Andrea, vendo normalmente esto. Muevo tanto, genera este alcance, pero Andrea se hizo un cambio. Lancémoslo a un grupo más chiquito a ver qué pasa. Entonces, TikTok privilegia más que el balance estético, digamos, de la persona, privilegia qué tan reconocible. Sí, reconocible y sobre todo qué tan permanente es tu imagen. O sea, lucir casi siempre reconocible, digamos. Pero no me ha respondido a la pregunta. Voy a esa parte. Yo, para mí, el hacer política y no dejar de ser femenina es una reivindicación. Por mucho tiempo a las mujeres se les obligaba a masculinizarse para hacer política. Por eso mismo te iba a Entonces, era como que por poco tienes que lucir como un hombre duro y recio para poder hacer política. Entonces, de hecho, en algunas personas, mujeres en Europa, se vistieron con terno, con corbata para poder entrar en la política también. Tenemos el clásico Angela Merkel. Angela Merkel extremadamente sobria en su vestimenta y todo. Bueno, yo creo que más allá de la reivindicación de que toda mujer, por ser mujer, debería poder hacer lo que quiera, político, lo que sea, también creo que, y yo destaco mucho este valor para la generación Z, que es fundamental, que es la autenticidad. Tú tienes que ser lo que eres. Entonces, te vistas como te vistas, hables como hables, gesticules como gesticules. Tienes que ser quien eres y esa es una de las bases fundamentales para la construcción de un personaje en TikTok. Pero eres seductora en TikTok. O sea, no voy a dejar de mencionarlo. Ciertas expresiones faciales, timbre de voz, guiño de ojo. Es seductora. Yo pensaría que es mi naturaleza de alguna forma. Y pienso que todas las mujeres en general somos las mujeres somos atractivas por naturaleza. Entonces, no creo que esto deba ser motivo de autorrecriminación. Tengo que disminuir mi nivel de carisma. Tengo que, si así eres, preséntate como eres. Y entonces viene una pregunta que, a propósito de ciertos comentarios, parecería que hay una indefinición de tu parte en cuanto a tu postura política cuando hablas de determinados temas. Y voy a mencionar, si hablas en contra de Lazo, la gente comienza a decirte que eres correísta. Si estás hablando en contra de Correa, entonces te caen que eres lacista. Es decir, tu definición o autodefinición ideológica está clara, hay que expresarla, o por dónde la podemos vislumbrar. Sabes, yo volvería un poco a lo que, en relación a la pregunta anterior y esta. Yo hago contenido para generaciones, especialmente Z, alfas y millennial joven. Para nosotros hay cosas que ya se han roto, que para las generaciones más adultas son súper importantes. Entonces, son bien estructuradas, mira, además. En esta línea yo recibo comentarios de todo tipo en los videos, pero la menor cantidad, el porcentaje del 2%, el 3%, tienen que ver con mi aspecto, cualquier tema. La mayor parte son gente que está opinando del contenido, es decir, para ellos es secundario la forma en la que tú luces versus qué tan capaz eres en lo que estás hablando. En esa misma línea, para ellos, lo que está bien, venga de donde venga, y lo que está mal, venga de donde venga. ¿Crees que ahí sí hay una diferenciación generacional Totalmente. fuerte? Yo creo que, mira, para las generaciones más adultas, superar la polaridad Correa-anticorrea es casi un imposible. Y gente muy inteligente que vive enfrascada en esa polaridad, Correa-anticorrea. Entonces, creo que para las generaciones jóvenes eso no es tan importante. Pueden rescatar cosas buenas que ha hecho Correa y pueden hablar de cosas no tan buenas que sucedieron en su gobierno, sin que eso le genere una pasión, un odio.
En el sentido de mi contenido, yo lo que intento hacer siempre es plantear, ojalá, los dos lados y tratar de ser lo más objetiva que puedo, porque al final todo ser humano es subjetivo, pero siempre ¿no? tiene uno una Así carga es, ideológica, totalmente, por formación, por totalmente. deformación, por lecturas, por influencias. Yo, por ejemplo, diría, tengo la gran influencia de Fernando Pessoa, el poeta portugués, etcétera. Y uno se pregunta, ¿y él de qué era? ¿De izquierda o de derecha? Digo, no, a mí me apasiona el modo de ver la vida que él tenía. Menciono un solo caso, pero ¿te autodefines o no? Yo creo que sí, pero trato de que esto no influya en mis videos. Recibo muchos comentarios de personas que me dicen, bueno, pero ¿cómo votamos? ¿Pero qué opinas de él? Pero, y Correa sí, Correa no, Lazo sí, Lazo no. Entonces, mira, yo con el presidente Lazo a nivel personal, nada. Es decir, no tengo opinión sobre él, porque su vida es su vida. Solamente que hay, y su gobierno también es su gobierno, pero hay cosas puntuales de su gobierno que simplemente me parecen complicadas y hay que hacer un análisis de eso. Entonces, trato de ser lo más objetivo que puedo para que la gente haga el esfuerzo de generar su propio criterio. Y otra cosa que siempre da vueltas cuando se habla con alguien que hace consultoría política, es vivir el mundo. ¿Cómo vieras el mundo? Porque parecería que el mundo está tendiendo hacia la derechización, hacia un catastrofismo muy marcado. Parecería que no encontramos la vía del progreso y que es todo darse las vueltas. ¿Cómo miras el mundo desde tu perspectiva? Yo creo que el sistema democrático como modelo de gobierno está en sus últimos tiempos. ¿Ya? Ni siquiera siento que es un problema de derecha e izquierda. ¿Ya? Siento que así como en el tiempo de cuando la monarquía se acababa y empezábamos la democracia, había esta sensación de algo va a pasar. ¿Ya? Es lo mismo que yo siento ahora. Porque estamos viviendo, creo que somos las últimas generaciones que todavía entendemos como que la democracia es un sistema de gobierno que algo puede hacer. ¿Ya? Pero para la gente más joven, ese sistema no funciona, no existe. Wow. Ni lo entienden, ni lo respetan, ni quieren ser parte de eso. ¿Y cuál se podría considerar la alternativa a eso? ¿O dónde se está construyendo la alternativa a eso? Es una gran pregunta. Muchos dicen, hay algunos teóricos que dicen que esta democracia que nosotros tenemos va a convertirse en otro modelo de democracia que va a funcionar a través de redes sociales y esta participación medio digital. Una democracia digital. De alguna forma sí. Yeah. Y una que va a generar un tribalismo donde tenemos esta pequeña comunidad. La comunidad de Orlando es un pequeño partido político que es la comunidad de Orlando y la comunidad de Andrea, y yo no me entiendo con la comunidad de Orlando, pero no importa porque mi comunidad solo me escucha a ti, la tuya solo se escucha a ti, y entonces este tipo como de hiper polarización, pero al mismo tiempo super fragmentación de la sociedad. Claro. Entonces no sabemos realmente aún a dónde va a caminar, pero te digo algo, Orlando, en esta última elección en 2023 ya faltaban pocos días, 4 días, 5 días. La del 5 de febrero. Ajá, la del 5 de febrero. Faltaban pocos días y teníamos unos índices altísimos de indecisión. Sí. Exactamente. Entonces la gente decía que no los candidatos, la crisis de representatividad, a nadie le convence un candidato y por eso tenemos estos números. ¿Pero qué números? 40%, 60% de indecisión. Sí. Cosa que no se había visto realmente en el país. Y todo el mundo lo asumía como adultos que no tomaban la decisión. Eran jóvenes. Ajá. Eran gente joven que no decidían y no decidieron al final del día. Muchos anularon y otros llegaron y votaron por el primero, claro, el que les pareció más guapo. Pero ¿eso qué te está diciendo? Que hay... Que la democracia no funciona. Cuando se trata de gente joven, la democracia como tal no funciona. Es decir, no les conquista, no les captura, no la entienden. No saben por qué, para qué. Y va a ser muy difícil que ellos una cosa es lo que piensa la gente, pero otras son las instituciones que se han ido desarrollando. Por ejemplo, instituciones más horizontales en algunos aspectos, en otras más autoritarias y verticales. Este nuevo modo en el que estás planteando la política, que es interesante, ¿está marcado también por la tecnología? ¿Crees porque hay una mejor conexión de la gente con otras realidades o es porque efectivamente las perspectivas han cambiado? Yo hice un video hace poco tiempo sobre... la inteligencia artificial y la política. ¿Ya? Y ya no es una cosa nueva, pasó hace 9 años en Rusia, hace 7 años en Japón, si no recuerdo mal, ajá, de que la gente votó, no fue un candidato formal, pero la gente votó por la opción de que le gobierne una inteligencia artificial. Te garantizo que si eso fuera una opción en Ecuador y la gente joven pudiera votar por esa opción, muy probablemente no este año, pero tal vez sí en 5,
votarían para que una inteligencia artificial se haga cargo de los problemas del Ecuador. Entonces, ¿qué ofrecía la inteligencia artificial? Pensar 9 veces más rápido que un humano, responder o resolver problemas desde la absoluta objetividad. No es coimable la inteligencia artificial, no le puedes decir, dame este contrato. Pero le puedes programar. Claro, ahí viene el problema. La contraparte de eso es que siempre una inteligencia humana va a programar la inteligencia artificial. Exacto, y finalmente la inteligencia artificial responde a esta programación. A la persona que programó. Sin embargo, no sé si es que esto pueda irse corrigiendo en el camino. Sé menos de lo que desearía sobre la inteligencia artificial ya claro. en su magnitud amplia, pero te digo, está creándose también no recuerdo si era Noruega precisamente, el primer partido político que es liderado por una inteligencia artificial. Sí. Entonces, bueno, tal vez no sean intentos que van a consolidarse en este momento, pero ya hay una intención de al menos involucrar la tecnología o meter a la tecnología en algo tan precario y prehistórico como las formas que tenemos de hacer política. Pero también al mismo tiempo hay, no digo que sean abundantes, pero hay experimentos, por ejemplo, de retroceder más bien a la tribalidad, al localismo, a ciudades lentas, a ciudades más calmadas, trabajos donde haya 4 horas de trabajo, 2 horas de ir a la casa a almorzar y después regresar al trabajo y a las 7 de la noche todos en la familia. Es decir, también hay unos movimientos, digamos, entre comillas, regresivos hacia formas más humanas de convivencia. Y creo que eso va a seguir, va a continuar. La inteligencia artificial se va a comer el trabajo de un montón de gente dedicada a hacer robots, los técnicos. Y lo único que la inteligencia artificial no puede hacer es ser un humano, la creatividad, la sensibilidad de un humano. Entonces, eso va a empezar a tener valor en la sociedad, como fue hace mucho tiempo. Por ejemplo, el artesano que ponía su detalle especial en lo que hacía, va a tener mejores probabilidades de tener un empleo que el diseñador gráfico per se, porque ahora das un clic y tienes un logo. Así es. Entonces, creo que sí, estamos avanzando hacia un cambio fuerte que todavía no alcanzamos a definir. ¿Y ahí cómo entra la política? Te planteo esto porque me has dejado preocupado con una cosa que dijiste antes. Si la inteligencia artificial va a suplantar la actividad democrática política, ¿la política cómo va a ser entonces? ¿O cómo se plantearía ser la política en esa dimensión? Esto suena siempre a una película de ciencia ficción para quien no está marcándole el paso, efectivamente. Mira, Orlando, en este último proceso electoral, aparentemente existieron 8 incursiones distintas al sistema informático del CNE que pudieron o no pudieron, porque no se ha hecho una investigación, alterar los resultados. Entonces, esto solo va a ir a peor. Cada vez que exista más involucramiento de sistemas tecnológicos, computadoras en las elecciones, desde el que cuenta los votos hasta la publicidad de la campaña. Entonces, si tienes cada vez más tecnología inmersa, no puedes tú no estar al tanto de cómo funciona esta tecnología para hacer política. Entonces, los nuevos militantes de la política tienen que ser personas que sepan código, personas que sepan utilizar inteligencia artificial, personas que no les coja de nuevo un sistema informático o un algoritmo de TikTok. Ya ni siquiera saber manejar el celular. Exactamente. Entonces, es entender cómo funciona un algoritmo. Esto es interesante. Esto es clave para seguir conversando. Creo, Orlando, que esta visión que es súper antigua de la política que se hace en un cuarto con sillas plásticas de compañeros, con pizarrón. Claro. Esa es una política que yo no le quito la importancia de eso. Esa conversación humana es necesaria, pero no puedes disociar eso de la importancia de que en tu proyecto político exista esta capacitación en lo que va a ser un elemento fundamental para que puedas ganar hacia el futuro. Pero perdón, solamente te interrumpo ahí, que ya me picaste con esto. Esto ocurre en sociedades conectadas, con alta conectividad, con acceso a la información y al internet. ¿Pero el Ecuador no está todavía para eso o crees que sí? Yo creo que sí, pero probablemente no estamos al nivel de Japón, eso te lo garantizo. Pero mira, en 2021 Javier Hervas tuvo una participación política que a algunas personas les sorprendió porque logró algunos números interesantes. Colocarse en el 4º lugar, nada más y nada menos, siendo un desconocido. Nada más y nada menos, siendo un desconocido. ¿A qué se le atribuye eso? Al buen uso de una herramienta tecnológica. Él tenía un equipo que entendió, no sé si el algoritmo en su extensión máxima, pero entendió la importancia de usar una herramienta que nadie utilizaba y usarla bien en ese momento puntual. ¿Ok?
tener el manejo de una herramienta. Algún movimiento político que hizo alguno o algunos, porque se supone que las incursiones del sistema informático sucedieron desde varios puntos del planeta y probablemente respondían a diferentes personas, sí existieron, porque estoy hablando, elucubrando mientras no se haga una investigación. Entonces, eso le dio una ventaja competitiva a quien sea que haya propiciado estos asuntos. El escándalo de Cambridge Analytica con Donald Trump y todo el tema de Facebook y Putin y no sé qué, ¿de qué se trataba? En sumatoria, muy rápido, para quien no lo conozca, es que Facebook le permitió utilizar al grupo de campaña información privada de las cuentas de Facebook para incidir en los electores. Sí, para generar perfiles psicológicos y poder incidir. Entonces, digamos que Orlando es una persona muy divertida, que le gusta el rock y le gustan los perros. Entonces, yo hago un perfil psicológico de Orlando y le envío una publicidad de una con música divertida, usando perritos y usando rock. Y me influye en mi decisión. Influye en tu decisión. Yo tengo un perfil, en cambio, de una persona que le gusta el reggaetón y le gustan las tortugas y le gusta la música, lo que sea. Entonces me mandan una publicidad de ese estilo. Quiero decir, el entender cómo funcionan las herramientas tecnológicas, los algoritmos, el código, esto es fundamental en la política que se viene para adelante. ¿Y tú te estás preparando para eso? Estoy intentándolo. ¿Qué no se es requiere fácil para entender eso entonces? Porque parecería que esto va a ser la acción de expertos, de técnicos que hacen política, o al revés, de políticos que van a utilizar la técnica para hacer la política. Creo que Internet, afortunadamente, es la enciclopedia más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Hay un montón de herramientas que puedes utilizar para formarte por ti mismo sobre, por ejemplo, una cosa que es básica, es que todos empecemos a utilizar herramientas de inteligencia artificial, al menos probarlas. No es fácil para quienes no son nativos digitales, es decir, a algunos hasta les cuesta utilizar WhatsApp, entonces es difícil, pero hay que hacerlo, hay que empezar a involucrarse poco a poco. Pero te digo, por mucho que las generaciones adultas quieran involucrarse en estos temas, siempre los jóvenes van a tener una ventaja competitiva. Va a haber entonces una brecha ahí, sí, realmente. Va a haber una brecha, pero si vamos un poco al tema de la política partidista como tal, la formación política es importante, pero la formación política acaba de tener una nueva dimensión, no solamente en la formación ideológica, sino en la formación técnica. Para poder hacer esta nueva política que involucra la tecnología. Andrea, de esto tendríamos que hacer otro programa y me comprometo a que hagamos otro programa para hablar, porque efectivamente ha sido muy interesante esto y pues te agradezco mucho. Adelante contigo. Gracias a ti. Gracias a ustedes por acompañarnos este diálogo con Andrea Yepes. Vean cuánto se puede transformar una conversación cuando parte de eso, de conversar nada más. De esto vamos a tener que seguir hablando. Chao, chao.